Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Soy Yo en Moto, un nuevo video. El día de hoy me encuentro en Alemotos Ambato y gracias a ellos pues vamos a poder grabar nada más y nada menos que esta Dominar 250 del año 2023. Si estás interesado en saber las características, prestaciones y precio de esta moto, pues te invito a que te quedes en el video y lo veas hasta el final. ¡Fuímonos! Bueno, la primera impresión es como estar viendo una Dominar 400, solamente que se le ve un poquito más angosta, de dimensiones un poquito más pequeñas, y lo que cambia son los colores. Va a venir en este color que es como un plateado con negro y la otra versión es roja con negro. Lo segundo es que es un motor desarrollado por la casa austríaca de KTM, un motor de 248.77 centímetros cúbicos, motor monocilíndrico de 4 tiempos DOG, es decir de doble árbol de levas, con tecnología de TSI, como lo propio de estas motos de Bajaj. Cuenta con inyección electrónica y su refrigeración es por líquido refrigerante. Aquí podemos observar el radiador, viene con esta tapa protectora, y aquí podemos observar la tapita por donde se le coloca el líquido refrigerante, y en esta parte pues tenemos la medida del líquido. Aquí es lo mínimo que debería estar y aquí es lo máximo. Obviamente que como está nueva pues no tiene en estos momentos. Y volviendo al motor, pues nos genera una potencia máxima de 26.6 caballos de fuerza a 8500 revoluciones por minuto y nos da un torque máximo de 23.5 Nm a 6500 revoluciones por minuto, anclado a una caja de cambio de 6 velocidades con clutch anti-rebote. Y así suena esta moto. Podemos ver el exhausto. Esta moto alcanza una velocidad crucero de 120 kilómetros hasta una velocidad máxima de 140 kilómetros, y he oído que alcanza hasta una velocidad de 160 kilómetros una vez que la moto o el motor se haya asentado o despegado. En cuanto a las suspensiones, pues en la parte de adelante las suspensiones se ven más pequeñas que las suspensiones de la Dominar. Las de la Dominar se ven un poco más ancha, pero en todo caso son muy buenas. Son suspensiones telescópicas de doble barra invertida, y esta tiene 37 milímetros de diámetro con 135 milímetros de recorrido. En cuanto a la suspensión trasera, pues es un monoamortiguador muy de la marca Bajaj, es Nitrox. Y pues este es un monoamortiguador regulable, lo puedes regular para que sea más rígido, para que sea más suave, y tiene 110 milímetros de recorrido. En cuanto a frenos, pues son frenos Vibbre, muy buenos frenos, tanto atrás como adelante tiene frenos ABS. La parte delantera tiene una mordaza de 2 pistones y el disco es de 300 milímetros. Un adicional es que viene con este protector de disco. El freno trasero pues tiene un disco de 230 milímetros, igual Vibbre. Básicamente los frenos son iguales a los de la Dominar 400. En cuanto a las medidas de las llantas, pues en ambos casos sí son llantas más delgadas que la Dominar 400. En este caso siguen viniendo de marca MRF. Ya sabemos que lo recomendable es que cuando se desgasten comprar unas de mejor calidad, unas Michelin, unas Pirelli, entre otras. Y la medida de la llanta delantera pues es 180 RIN 17, y estos aros pues siguen siendo de aluminio, es decir que por dentro no tiene la manguerita, no tiene el tubo. Me parece a mí que es más práctico que vengan sin eso en el momento de uno pincharse o de que se baje la llanta. Y en la parte trasera pues esta obviamente es una llanta más robusta, 130 70 17. En cuanto a la iluminación de esta moto, es totalmente LED, tanto en la parte frontal con sus direccionales y en la parte de atrás. Aquí vemos la parte del stock, es igual al de la Dominar 400. Aquí tenemos el tablero, es digital, nos muestra lo básico, la cantidad de gasolina que tenemos, la hora, obviamente la velocidad a la que vamos, las revoluciones por minuto, los kilómetros que hemos recorrido, los trips y bueno, aquí cuando está en neutro,
Aquí nos va a alumbrar cuando hay que cambiar o está sobre revolucionada la moto y hay que cambiarle de marcha. Y en la pantallita de abajo pues también trae algunos testigos del ABS, de la batería, y algo peculiar en esta moto es que no nos muestra en qué marcha vamos. No sé por qué, de pronto para ahorrar dinero, pero es un detalle medio extraño y raro a la vez. Bueno, estas motos son ensambladas ya en el Ecuador a partir de esta versión. En este caso viene con esta cúpula o parabrisas. En lo personal esta no me gusta, sí me gusta que vengan, pero esta no me gusta, se ve como si hubieran cortado un plástico y lo hubieran puesto ahí. Creo que sí podría ser un poquito como más estético. He visto otros videos donde en otros países viene mucho más bonita. Y aquí tenemos pues el protector de puño. Esto protege bastante también del viento, diría yo. Entonces pues está interesante. Otro accesorio adicional es que esta moto viene con slider que protege tanto la parte del radiador como protege también un poco el carenaje. Otro adicional que trae esta moto pues es esta parrilla, una parrilla sencilla pero que definitivamente es muy práctico. Es bueno uno ponerle aunque sea un cajoncito en la parte de atrás para guardar algunas cositas y no tener que estar llevándolas en la mano. En cuanto a la silla, debo decir en lo personal que a mí sí me parece cómoda estas sillas para un viaje largo. Pues ya si uno está acostumbrado a montar varias horas al día en la moto, sí resulta cómodo, la verdad. Lo sé por la experiencia de la Dominar 400. Bueno, en cuanto a la capacidad de combustible, a esta moto le caben 13 litros, igual que la Dominar 400. Más o menos tiene una autonomía de 120 kilómetros por cada galón. Debemos tener en cuenta que a estas motos no se le puede colocar cualquier gasolina. Lo recomendable es que sea de 90 octanos. Aquí en Ecuador la verdad la gasolina Super, que es la que más octanaje tiene, es súper cara. Vale más o menos a la actualidad un galón $4.25. Pero la extra la verdad no es que sea tan mala. La extra tiene 87 octanos y yo le coloco extra porque obviamente vale solamente 2,45 centavos cada galón. Estos precios que hablo de la gasolina son a la actualidad. Últimamente ha variado bastante, ha ido en crecimiento el valor de la gasolina. Esta moto para Ecuador más o menos está en efectivo, en cash money, en $5.500. Juzguen ustedes si les parece muy cara o no. En lo personal, a mí sí me parece costosa. Pienso que si me coloco unos $1.500 más ya compro una Dominar 400, la cual sí me parece en la actualidad que para las prestaciones que nos ofrece sí está económica a comparación de otras motos del mismo cilindraje. Esta moto tiene 180 kilogramos de peso, para muchos es una moto muy pesada. Realmente en lo personal diría yo que es cuestión de acostumbrarse y el peso más bien es favorable porque en el momento que uno ya despeja la moto, empieza a andar en ella, hace que tenga mayor centro de gravedad y se siente como más estable en el momento de manejar. Entonces creo que solamente es sacar un poquito más de fuerza en las piernas y por lo demás ya se acostumbra uno. En cuanto al manejo de esta moto, pues es una moto que se siente muy suave, obviamente también porque está nueva. El que tenga clutch antirrebote hace que los cambios también metan mucho más suave, la manera de arrancar sea más suave. Esta moto de por sí tiene muy buen torque para los centímetros cúbicos que tiene el motor, tiene buena fuerza, buena potencia. La distancia del piso al sillín, del sillín al piso es de 80 centímetros. Del chasis, de la parte del chasis hacia abajo, hacia el piso, son 16 centímetros. Y en cuanto a la posición, pues la verdad es una posición muy cómoda. Como recomendación de estas motos y de la mayoría de motos sin importar la marca, es que cuando uno las compre, dele una ajustadita a todos los tornillos porque es uno de los defectos que traen, y es que no las ensamblan bien. La mayoría siempre viene desajustes en tornillos, entonces puede que se nos caiga algún tornillito, se nos afloje alguna pieza. También como recomendación, lubriquen la cadena cada 500 kilómetros, eso es algo súper importante. Colóquenle también a estas motos Dominar un buen aceite. A la Dominar 400 deben colocarle, de fábrica lo dice, un aceite 10W50. Cosas a resaltar buenas de esta moto pues es que viene inyección electrónica, tiene frenos ABS, tiene también lo que es líquido refrigerante, es decir, viene con radiador. Su iluminación es totalmente LED, que es algo muy bueno, tiene clutch antirrebote. Amigos, espero les haya gustado este video. Si fue así, pues suscríbanse, compártanlo y nos vemos en uno próximo. Bye.